Hola, bienvenidos a este nuevo video. Para el que no me conoce, mi nombre es Vicente Abiu. Hoy veremos en este video cuál es la relación entre el derecho y el Estado. Comencemos por el Estado. La palabra Estado se refiere a la situación en la que puede encontrarse una persona, objetos, entidades o contextos en un determinado momento. Esto abarca también los modos de ser o estar en el transcurso del tiempo. La palabra proviene del latín status, que significa estar detenido. Con el tiempo la palabra comenzó a usarse para referirse al estado de algo en un momento determinado, uso que se extendió rápidamente en la política para referirse a la república. El Estado es forma de organización sociopolítico. Se trata de entidades con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales, económicas dentro de una zona geográfica delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. El concepto de Estado se utiliza para referirse a las entidades federativas o las partes integrantes de una federación. En términos del artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país se conforma por 32 estados. La Ciudad de México es la entidad federativa, sede de los poderes de la Unión, así como la capital del país. El estado de Morelos, donde yo radico, es una de las 32 entidades federativas de México y se encuentra dividido en 36 municipios. El estado moderno normalmente se estructura en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En la actualidad existen distintas formas de organización de un estado. Entre ellas podemos mencionar el estado central, el estado federal o el estado autónomo, denominaciones relativas al modo en el que se organizan el territorio y se distribuyen las competencias. Les pregunto a ustedes, ¿alguna vez ustedes han escuchado que el concepto de Estado se utiliza para referirse a cada una de las entidades federativas? Les hago otra pregunta. ¿Recuerdan a qué se refiere la definición nominal del Estado? Hablemos un poco más de esto. Al hablar de los elementos que conforman el Estado, son los siguientes: el grupo de personas al que nosotros denominamos población, el territorio, que es el espacio físico que conforma el Estado, al poder soberano, que se rige por un ordenamiento jurídico y se enfoca en la búsqueda del bien público. Al estudiar estos conceptos de manera general, para tener un mayor acercamiento a ellos, partamos del hecho. México es un estado. En tal sentido, tendríamos que considerar que México tiene una población, un territorio, un poder soberano y se rige por un ordenamiento jurídico y se enfoca la obtención del bien público que conforma la población de México. Al analizarlo por dos dimensiones, una es histórica y una eminentemente legal. Para abocar este enfoque histórico vamos a revisar el siguiente artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, que precisa
la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas y parte de ellas. Como se observa, se reconoce la composición pluricultural que parte históricamente de las poblaciones indígenas que habitaban al iniciarse la colonización en nuestro país. En tal sentido, considerar estos elementos históricos que de bien constituyen la naturaleza de la libre determinación que tienen los poderes indígenas. En el contexto eminentemente legal, considera quienes conforman parte de esta población, la cual debe estimar la dimensión histórica ya referida como parte de la nación mexicana. Esta se adquiere de las siguientes dos maneras: por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento se adquiere la nacionalidad con los siguientes requisitos: quienes nazcan en el territorio de la República, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres; quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en el territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio nacional; quienes nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización; y quienes nazcan a bordo de embarcaciones, aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 30. La naturalización se adquiere la nacionalidad con los siguientes requisitos: siendo un extranjero, obtenga de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización; la mujer o el varón extranjero contraiga matrimonio con varón o mujer mexicana que tenga o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. Entre otros requisitos, por exclusión que no sea mexicano, se considera extranjero quienes tienen los mismos derechos humanos y garantías que un mexicano, pero que tiene prohibido incluirse en asuntos políticos del país. Por ejemplo, no puede votar, manifestarse a favor o en contra de algún partido político. Pongamos un ejemplo: María, que es extranjera, está en nuestro país, debe contar con alguna autorización para su legal estancia. Sí debe de contar con una. Hay ocasiones donde el Estado actuará en el ámbito de igualdad con los ciudadanos, como cuando realizan contratos de renta de un bien. En ese sentido, el Estado se despoja de ese velo, subordinación y negocio, temporalidad y forma de pago de una renta de un bien inmueble. De no hacerlo así, estaría imponiendo condiciones a la propiedad privada de sus ciudadanos, situación que sería violatoria y peligrosa en un Estado social y democrático de derecho. El Estado no actúa en el ámbito de igualdad, sino desde una posición
soberana donde no existen dentro del país una entidad superior. Es por eso el concepto de subordinación. Sin embargo, ese poder soberano debe de estar regulado y limitado, por lo que se crea un sistema jurídico que tiene que ver las fuentes de la Constitución, tratados internacionales, las leyes, etc. Por ello, el poder soberano se encuentra limitado. Pongamos un ejemplo, un artículo X. La autoridad podrá otorgar permisos para que el extranjero pueda cursar en el país estudios de posgrado. En caso de obtenerlo, este tendrá prohibido realizar tales estudios en nuestro país. Mario es un estudiante mexicano. ¿Necesitaría tal permiso para estudiar en nuestro país? La respuesta sería no, porque la ley no le prohíbe estudiar. Es más, tal artículo ni siquiera regula esto. Por ello, mientras a Mario no le prohíba algo en la ley, se encuentra en el ámbito de libertad. Caso contrario, para el extranjero, que sí sería necesario un permiso. Todo poder público debe enfocarse en buscar el bien público. Esto es contrapositivo de intereses particulares. Los intereses de una persona o de un grupo de personas no pueden delimitarse ni establecer lo que concibe el Estado, pues este siempre debe ir buscando lo más valioso para la sociedad. Ejemplo de ello sería la ley de aeropuertos. En su artículo primero, la presente ley es de orden público y tiene objeto regular la construcción, administración, operación y exportación de los aeródromos civiles, los cuales son parte integrantes de las vías generales de comunicación. Otro ejemplo sería la ley de asistencia social. En su artículo segundo, las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general. La observancia en toda la República tiene por objeto sentar las bases para la promoción de un sistema nacional de asistencia social que forme y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación en la materia. Como se observa, estas disposiciones tienen como enfoque e interés general sobre el particular. El Estado y el derecho tienen su relevancia en que el proceso de creación son elementos que tienen un contacto esencial con el derecho, pues la población, el territorio y la relación subordinación de orden público y la búsqueda del bien público constituyen las piedras angulares en que se basa el derecho y se desarrolla. Desde luego, existen muchas otras cosas que se debe de conocer del Estado y las teorías que lo conciben. Como se ha observado, los elementos del Estado son esenciales para concebir al poder público y de manera particular el principio de legalidad, el cual se aplicará de manera reiterada. Bueno, si te gustó este video, no olvides en darle manita arriba y suscribirte. Comparte este video para que llegue a más gente. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna pregunta, duda, sugerencia o comentario, no dudes en ponérmelo aquí abajo en la caja de los comentarios. Te van a aparecer aquí dos videos que te pueden ser de utilidad e interés.
Nos vemos en el siguiente video. Adiós.